¿Cómo les va? Una nueva edición de la Divina Comedia. Cuando aparece el agua, todos sabemos lo que pasa. Cuando el agua desborda su cauce natural, termina en la casa de vecinos. Esto causa dolor, preocupación, insatisfacción. Y esto lo hemos dicho. A ver, yo no comparto nada con Carlos Alberto Reutemann, nada. Nada de nada. Pero que yo no comparta nada en su visión implica que yo tengo que tener un respeto por más que con la otra persona no esté de acuerdo en su visión. Entonces, ¿por qué digo a la hora de hacer justicia? Cuando se inundó Santa Fe, yo fui de los que pensé, y alguno me puede llegar a venir a prender fuego en este programa. Creo que utilizar políticamente una inundación es incorrecto. Lo mismo sucede hoy. Se inundó parte de la provincia de Santa Fe, se inundó la provincia de Buenos Aires con otro gobierno de otro signo. No se puede usar políticamente. Bien, hay que esperar que baje el agua, hay que estudiar las obras que hay que hacer, hay que resarcir a quien perdió, pero esto de llenar la media de materia fecal y revolearla no conduce a nada, y quien visualiza eso, quien es el afectado, dice, bueno, estos se están tirando una bolsa de materia fecal entre ellos, y yo que estoy con el agua aquí en los tobillos, en algunos momentos hay agua hasta el cuello y en algunos momentos cuesta vidas una inundación. ¿Y esto en qué me beneficia? Me parece que la dirigencia política tiene que aprender sobre este tema. Los periodistas tenemos que aprender sobre este tema y hay que laburar. La dirigencia política tiene que laburar. Si a vos te está esperando, te tenés que ir, bueno, volvé, como le pasó a Scioli. Scioli se estaba yendo, se tuvo que volver. Se está yendo Bonfatti, tiene que volver. En este caso no se está yendo, pero digo, es para los signos en general, porque me miran y dicen, no, Bonfatti no se fue, estaba. Digo, hay un problema, te tenés que volver y resolverlo. Ahora, cuando baje el agua, es la parte más difícil de la inundación. En la desesperación aparece ahí. Cuando vos te das cuenta, todo lo que perdiste es la parte más difícil. Yo no soy especialista ni hidráulica ni soy trabajador social. Esto es este atributo que tenemos los periodistas de poder hablar de todo. Decía Leopoldo Marechal, tenemos esta virtud. Hablamos todo de todo sin saber nada de nada. Bueno, bienvenidos al club de los periodistas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vicegobernador de la provincia de Santa Fe, militante radical, Jorge Gen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Gusto saludarte. Bueno, te agradezco el gesto de haberte puesto una corbata azul y amarilla. Bueno. Siendo hincha de Colón. No, ¿qué va a hacer? Te agradezco un gesto para con este un programa. detalle de empatía con vos. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo ¿Cómo bien? le va? Bueno, un gusto, muchas gracias. Está bien, un cortado viene bien. Viene bien, está bien. ¿Qué no te vamos a hacer Así caminar nomás. 2 cuadras? No le vamos a hacer caminar 2 cuadras por por un favor, café. no, digo, claro. Cortado está bien. Es calmar el frío. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Jorge. Bueno. A ver, tema fundamental que está generando preocupación en estos momentos está ligado a las inundaciones. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están abordando desde el Estado provincia? No, primero con presencia. Estamos ante una situación de lluvias que han sido importantes, más de 200 milímetros y algunas situaciones particulares en algunos lugares. Estamos hablando de Sanford fundamentalmente, que ha tenido una complicación. Perdón, ¿azúcar o edulcorante? No, así nomás. Así nomás, bien. Así te agradezco. Sí, en Sanford me decías. Y bueno, digo, también tiene que ver con la dificultad que hay en la zona de generar un comité de cuencas. Hoy no existe en el lugar porque es mucho más fácil agarrar la pala y solucionar el problema. ¿Qué es un comité de cuencas? El comité de cuencas es una forma de organización que tiende al análisis integral de la gestión de agua en determinadas zonas de la provincia de Santa Fe. Están conformados, de hecho, varios en el resto de la provincia y en esta zona no. ¿Por qué no? Bueno, hay dificultad porque evidentemente algún
a algún interesado les resulta mucho más fácil no resignar su derecho a solucionar su problema en la forma más fácil posible, que agarrar una pala y dejar que el agua drene sin importarle 3 pepinos lo que le pase aguas abajo. Yo le digo concretamente, en Sanford había un momento que el agua tenía que bajar y no bajaba porque evidentemente había algunos chacareros en Chabás y en Arequito que no le importaba lo que pasaba. A ver, entonces yo tengo que... Porque esta discusión también se está dando en Provincia de Buenos Aires, somos parte de la Pampa Húmeda y... Sí, pero acá digo, yo no sé, no es que quiera hablar sobre Provincia de Buenos Aires. Acá se ha dado un caso particular, digamos, una población de 1000 y pico de habitantes que hay evacuados, el tema está prácticamente solucionado. Sí. Había un momento que el agua tenía que empezar a bajar y apareció este problema, pero bueno, lógicamente después habrá que analizar, y en esto me parece que las universidades, sobre todo las universidades públicas, deberán dar su mirada acerca del análisis integral de toda la cuenca, ¿no? Sí, yo te decía, no pretendo dejar pegado ni a la gestión de Ciudad con la de Bonfatti ni viceversa, pero digo, hubo esta discusión también en Provincia de Buenos Aires de los canales clandestinos, para decirlo de alguna forma. El problema es esto, hay situaciones que tienen que ver con que el agua a veces no drena. También no absorbe. Me dice que hay un proceso de impermeabilización que cada se vez da. Bueno, eso también tiene que ver con la rotación de cultivo y la soja. Son todos temas que tenemos que tomar conciencia. Y además, tener un plan hídrico significa tener inversiones sostenidas en el tiempo, y en eso también estamos, ¿no? ¿Cómo se hace para explicarle a un ciudadano respecto a estas circunstancias que, y yo estoy convencido de esto, te voy a decir, que hay veces que la naturaleza es más poderosa que cualquier acción humana? Yo creo que primero, y esto creo que sirve en cualquier situación donde hay una demanda no satisfecha. Yo creo que hay que poner la cara. Digo, en el mismo momento que nosotros estamos hablando, por eso a veces he escuchado algunos funcionarios, algunos dirigentes, de acá de Rosario, hablar de responsabilidad. Me parece que cuando el problema existe, lo que hay que hacer es actuar. Y actuar significa tener un plan de contingencia. Y esto no es menor, porque sabemos que en un mundo donde permanentemente se ha agredido a la naturaleza se ha encargado de dar señales. La recurrencia de las lluvias no son las normales, y esto tiene que ver con una acción de un desarrollo no sostenido y que está afectando claramente al medio ambiente. Entonces, en este contexto lo importante es saber que hay cosas que a veces ocurren, hay que tener un plan de contingencia, la gente tiene que saber dónde recurrir, hay una Junta de Defensa Civil que actúa, hoy mismo hay gente en Sanford, los ministros, los secretarios, abordando el tema. Después aparece otra discusión, aparece el tema de volver a la casa, es toda una complicación, claro. Cómo volver, sobre todo para los evacuados y los autoevacuados, cómo se vuelve, cuáles son las medidas necesarias desde el punto de vista de la salud pública para que ello ocurra. Y después habrá algunas discusiones que tienen que ver con el resarcimiento. Reitero, acá la cuestión ha sido centrada fundamentalmente en Sanford y en algunos lugares de la ciudad de Rosario, donde el arroyo Saladillo no había crecido en los últimos tiempos y bueno, a veces ocurre que empieza a haber radicaciones precarias en zonas que tienen que ver con el valle de inundación del arroyo. Y bueno, en eso estamos. Bueno, ¿cómo está el diálogo entre los 3 niveles del Estado en esto que es necesario para dar respuesta a la ciudadanía? No, siempre el diálogo. Ustedes tuvieron diálogo con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales. Permanentemente, hay que articular fuertemente con los municipios, se está trabajando, y con el gobierno nacional también. Nosotros somos conscientes de que cuando uno gobierna, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la agenda de lo urgente, es decir, con el problema. Después hay que ver la agenda de lo importante, cómo se sostienen los proyectos a mediano y a largo plazo, y yo creo que es un signo distintivo
del Frente Progresista Cívico y Social, pero frente a la demanda se trabaja en forma conjunta, tratando de llegar en tiempo y forma. La primera necesidad siempre, mi experiencia, yo me autoflagelaba delante de cámara, pero tengo alguna experiencia en esto a partir de la militancia universitaria, cuando armábamos los voluntariados sobre todo en Empalme Granero. Aquí hubo una inundación muy grande en la década del 80, año 87, 88, bueno, después Caballero se va a acordar, me va a corregir bien el año, acá en Rosario, ¿perdón? 86, claro, era el primer año de la facultad, y armamos, lo primero que aparecía era el colchón, lo primero que aparece el colchón, ropa para los chicos, ropa seca y colchón. Es lo primero que aparece como primera necesidad. Pero después viene, como bien vos decías, cómo queda la infraestructura de tu vida cotidiana después de eso. Y después, en algunos casos, también el daño a veces de las pérdidas de las cosas materiales. Yo quiero hacer una diferenciación. Durante mi gestión como concejal en Santa Fe, presidente del consejo, como vicegobernador de la... Sí, pero ahora tiene un doctorado en plan de contingencia, en gestión de riesgos, y más allá de lo que hoy puede estar pasando en la provincia de Buenos Aires, de esta dificultad en una zona particular de la provincia de Santa Fe, es una situación diametralmente distinta a lo que ocurrió en la ciudad de Santa Fe en la primera inundación del año 2003. Quiero decirlo porque digo, más allá de las especulaciones políticas, ahí la ciudad de Santa Fe, si bien eran lluvias importantes también en sus niveles de recurrencia, la ciudad de Santa Fe se inundó porque faltaba una parte de una defensa, así. ¿Cómo? Faltaba una parte de una... 200 metros de una defensa en la zona del hipódromo, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, y donde se podrá decir que había un puente, el puente que corría la autopista Santa Fe-Rosario, que no tenía demasiada luz, pero la ciudad se inunda por una falta de una defensa. Y esto es, porque inclusive la discusión ahí era entre la provincia y la ciudad, eran del mismo color político, pero Reutemann se encargó de decir que el intendente no estaba. No lo defiendo, pero no tiene absolutamente nada que ver. A mí nadie me avisó, me dijo, a mí nadie me avisó. Como si, digamos... ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurre en eso? La ciudad se inunda cuando la ausencia de la defensa era provincial, la competencia en ese momento sobre el salado era provincial, el hidrómetro, el supuesto hidrómetro que debían medir la altura de los ríos era provincial. Sí faltaba una política de gestión de riesgo, nadie sabía dónde ir, una cosa que fue uno de los momentos más terribles. Sí, un tercio de la ciudad. Más allá de las responsabilidades, porque siempre... No, pero hay una responsabilidad penal. El uso político, la especulación. A mí lo que me calienta es la especulación. Hay una responsabilidad penal, porque además estábamos... Bien, pero eso lo tiene que definir la justicia. Digo, voy a defender la posición mía y una buena charla. Vos me conocés, sabés que no quiero ser apologista de Reutemann, ni mucho menos. Y aclarar posiciones. No, pero creo que hay una responsabilidad. A lo que me refiero. Además, creo que vi un volante, cuando salía de la cancha de Colón, de ver a los Pumas, y Reutemann inundador en medio de la campaña electoral, eso te da ahora, cuando una persona quiere ser candidato a senador, después ya de dos periodos, sin hablar nunca, y uno dice, discúlpame, y uno dice, ¿por qué Reutemann? Me hago cargo, porque me hago cargo como siempre, está muy bien, te respeto y digo, ¿por qué Reutemann quiere ser senador? ¿Qué tiene para aportarle al Senado? ¿O hay alguna otra preocupación? Algo, el 5% de asistencia tiene en el Senado. Por eso nunca habló. Bueno, entonces, ¿por qué quiere ser senador? ¿Tendrá que ver alguna cuestión con este tema? Clara la posición mía. Yo tengo claro tu posición. El escudero de Reutemann, porque no me interesa. No, ya sé. Pero aparte, a mí lo que me jode es que lo volanteamos. Yo sé cuál es tu visión sobre el rol del Estado. A mí quiero decir que el menemismo tuvo una resultante en la provincia. Hay un hecho del Estado. Bien, bueno, ese es un buen planteo. Y Reutemann tiene que ver. Y lo que pasa es que la variable de ajuste, inclusive nunca puede ser la seguridad pública. Bueno, hay muchos correligionarios tuyos que quieren volver a eso. Sí, mucho. Que están en esa línea. Sí, también me hago cargo, ¿no? Es que hablo de, digamos... evidentemente que hay... ¿Vos estás padeciendo en este momento esta coyuntura histórica radicalismo? Sufro. Yo lo veía a Sanz diciendo estoy feliz en una actitud de actor de reparto, de segunda, antes que
que hablara Macri. Y yo decía, ¿qué está pensando este hombre? Porque si él está, yo tengo ganas de llorar. Entonces, evidentemente, alguna información no es la misma. Sanz se encargó de decir que en realidad el problema en la provincia de Santa Fe, el radicalismo estaba con él, sino que el problema era el vicegobernador Gen. Y en la ciudad de Rosario sacó 10.000 votos. 10.000 votos. Entonces, me parece que esta decisión, que ha sido la peor decisión de la Unión Cívica Radical en los más de 100 años de historia que tiene, evidentemente va a tener sus consecuencias. Pero también sé que hay un grupo de radicales alfonsinistas que nacimos porque tenemos justo la edad, claro, donde empezamos cuando estábamos en segundo año, tercer año, tenemos la misma edad, empezó la democracia y todo ese momento tan trascendental de sentirnos parte de un momento histórico, donde el radicalismo era un partido nacional, un partido con conducción, la misma que hoy tiene, más allá de las diferencias, el gobierno nacional. Nosotros teníamos claro en ese momento dónde estábamos ante cada situación. No dudábamos si venía un caballo que nos quería vender espejitos de color y nos decía que en realidad privatizando la seguridad social y poniendo la platita de cada jubilado en el mercado de capitales, en vez de un sistema solidario, a ese jubilado le iba a ir mejor. Nosotros teníamos absolutamente claro dónde teníamos que estar ante cada una de las cuestiones, porque había una visión ideológica y colectiva que hacía trascendente la tarea de cualquier militante político. ¿Compartís eso que dijo Bonfatti? Yo no votaría por Macri en las próximas elecciones, en un cuadro polarizado. Creo una no, así que la va a votar esto, el Vícer, digo, más allá de que te cae bien. No, pero, digo, en opción de poder, en un balotaje. A ver, en esto uno trata de ser muy cuidadoso, pero hay una definición de no votar a quien no cree en el rol del Estado. Y esto de alguna forma es una definición. ¿En un balotaje que votaría en blanco o así? No, yo digo, a ver, cuando uno tiene que ser cuidadoso, tiene que ser prudente en función de que mucha gente que trata de entender la señal, y tampoco quiero a un lugar donde no quiero ir. Sí digo que para los menemistas travestidos que quieren seguir reduciendo el Estado, en ese lugar no me van a encontrar. Bueno, vos me verás, sí, por eso mismo te conozco. Vas a hacer campaña por Wiener. Voy a hacer campaña por Wiener y por Hugo Marcusi y por Colón de Santa Fe. Por Colón de Santa Fe, está preocupado. Bueno, te agradezco el gesto de la corbata. Y me llevo el café. Llévatelo, porque no te lo dejé por hablar. Bueno, este es un presente, para que lo muestre al revés, porque si no la gente de Anubis, que hace un esfuerzo con nosotros, comparte el programa, te lo hace llegar, señor vicegobernador, de parte de la gente de Anubis. Tracia, me gusta Tracia. Fue tema de conversación. Qué lindo. En un asado. Rubén, te agradezco muchísimo. Para mí es un gusto. Y a vos y a toda tu gente de comunicación que trabaja muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a un corte comercial y ya venimos.